¿Ahí me escucha bien, Luis? Gracias. Saludos a todos los hermanos, todos los que se conectan también. Y no sé cuándo fue la última vez, un mes, 2 meses atrás, pero es un gusto, es un privilegio también poder ver a los hermanos ahí de Maipú. Yo quiero compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, un pasaje que es muy conocido, es uno de los grandes capítulos de la Biblia, que es el capítulo 11 de Hebreos. ¿Quién no lo ha leído más de alguna vez? Tantas veces meditado, un capítulo realmente de aliento. Capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer el verso 1. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a leer nuevamente el verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y al final del capítulo 11, al final, verso 39, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí nomás la palabra del Señor, es un gran capítulo digno, ¿no es cierto?, de ser estudiado en varias sesiones, en varias reuniones, varias conexiones, podríamos decir. Un tema realmente grandioso, como el Espíritu Santo ha puesto, ha consignado este gran capítulo para animar a los hebreos de aquel entonces, los creyentes de ascendencia judía, hebrea, nos señala el contexto del libro, pero también para animarnos a nosotros en estos tiempos, ¿por qué no decirlo de dificultad, en estos tiempos especiales que estamos viviendo? El verso 1 dice, hermanos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y luego dice la convicción de lo que no se ve. Aquí el Espíritu de Dios, a través del autor, pone lo que podríamos llamar una verdadera descripción de la fe. Sería difícil decir una definición de la fe, porque ciertamente tenemos que reconocer que la fe es un concepto tan grande. De hecho, el capítulo 11 fue dedicado completamente al tema de la fe, en sus múltiples aplicaciones, experiencias y manifestaciones en el corazón de aquellos hombres y mujeres que como hemos leído, alcanzaron buen testimonio mediante esa fe. El Espíritu de Dios, entonces, nos entrega una lista de esos hombres y mujeres que en el pasado, realmente sostenidos por la fe, confiados en la palabra de Dios por la fe, dice la Escritura que alcanzaron buen testimonio. Y ese es el propósito de Dios, de poder darnos este capítulo, para que todos los hombres y mujeres de la antigüedad y nosotros que estamos viviendo este presente tiempo, podamos también, hermanos, alcanzar un buen testimonio mediante la fe. Yo no sé cuántos de nosotros tendremos que pasar algún día por la muerte, si el Señor no viene a buscarnos. Pero quizás un buen epitafio sobre la lápida de mi tumba sería, este alcanzó buen testimonio mediante la fe. Hay epitafios que dicen, por ejemplo, misionero al África, o un hombre que hizo tantas cosas, y virtudes, y etcétera. Todas son absolutamente legítimas. Pero creo que el Señor ha puesto sobre el epitafio de la tumba de cada uno de estos hombres incontables del pasado el mejor encomio, la mejor declaración, el mejor reconocimiento que un hombre o una mujer piadosa de Dios pudiese recibir,
Que Dios diga de mí, que Dios diga de usted, hermano, hermana, diga este o esta alcanzó buen testimonio, creo que es suficiente. Las glorias, la alabanza, el crédito humano queda fuera. Lo importante es el crédito, el reconocimiento del Señor. Yo sé que han leído este capítulo y la verdad es que desde Abel, verso 4, hasta los últimos hombres mencionados allí, en los últimos versos del capítulo, pareciera ser que esta lista que podríamos llamarla la lista de los héroes de la fe, le han llamado algunos, la lista de los que alcanzaron buen testimonio, le hemos llamado, o también la lista o la nube de testigos, como dice el capítulo 12, verso 1, la nube incontable de testigos que dan fe de la fidelidad de Dios a través de su vida. Esta lista, hermanos y hermanas, queda incompleta, está con puntos suspensivos, porque el autor ha dicho, ¿y qué más podría decir? Dice ahí en el verso 32, ¿y qué más digo? Y comienza a mencionar nombres, pero finalmente no nos menciona nombres, sino sus hechos. Lo más importante son los hechos de la fe. Por eso dice en el verso 37, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, etc. Hermanos, la lista no está finalizada. Porque cada vez que un hombre, una mujer de fe, parte de esta vida, dando un buen testimonio, podríamos agregar sus hechos en esta lista. Y cada vez que nosotros los creyentes, yo he tenido la oportunidad de ir a despedir, o más bien dicho, ir a entregar el cuerpo de muchos santos. Es un privilegio que el Señor me ha dado. Cuando jovencito, 40 años atrás, prácticamente 40 años atrás, la primera comunión que tuvimos fue con un grupo de hermanos en Quillota. Eran todos de edad, hombres en la senectud, mujeres en la senectud. Y el primer servicio que el Señor nos concedió hacer, y estoy hablando de otros hermanos jóvenes también, 4 éramos, fue ir a ayudar a las clases con los niños. Y cuando llegamos a la asamblea de Quillota, cerca nuestro aquí en Valparaíso, nos encontramos con solamente gente de edad. Pero hermanos, tengo que decirle que todos esos hermanos y hermanas fueron verdaderos padres para nosotros. Y fue un privilegio para mí tener que despedir los cuerpos de la mayoría de ellos en un cementerio. Esos hombres de edad y mujeres de edad tan hermosos, hermosas, que influyeron en nuestra vida espiritual, en muchos de nosotros, nos dejaron un buen testimonio. Cada vez que entregamos el cuerpo de un hombre y una mujer fiel, como en la posta de 4x4, ¿no es cierto? Nos traemos el testimonio, porque esa es la palabra, el palito en la mano, para que nosotros sigamos corriendo igual, y ojalá mejor que ellos, para alcanzar el mismo testimonio. Por eso vuelvo a decir que la lista de Hebreos 11, que se terminó 2000 años atrás de escribir, cuando se escribió esta carta, no ha quedado cerrada, porque han pasado 2000 años de cristianismo. Y si el Señor viniera hoy día y se llevara a la iglesia, quiera Dios que todos los que están conectados tengan esta seguridad y esperanza, porque el Señor va a venir a buscar su iglesia. Es una de las grandes promesas que encontramos en cuanto a la fe. Cuando Él se venga, se va a llevar a todos los salvados a través de la tierra. Y sabemos por la palabra de Dios que se salvarán hombres, especialmente judíos, etcétera, ¿no es cierto?, que entregarán sus vidas en la gran tribulación. En medio de los grandes juicios que habrá sobre este mundo, habrá mártires hacia el futuro, que también sus nombres van a ser agregados a esta lista de hombres y mujeres que mediante la fe o a través de la fe van a enfrentar la muerte, alcanzando un buen testimonio delante de Dios. No, la historia de los mártires, amigos y hermanos, no ha terminado. No hay mártires en Chile, que yo sepa. Quizás en Arabia, en los países musulmanes. Hace poco tiempo atrás supe de un hermano coreano que fue apedreado en un país árabe, en Siria, en un campamento, por fanáticos religiosos y lo mataron. Ese fue un mártir de esta época. Pero
pero son muy pocos. Habrá mártires en el futuro. Todos esos hombres y mujeres están siendo agregados a esta lista de los que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Así que no es necesario llegar al martirio, basta con que cada hombre y mujer fiel termine su vida si el Señor no viene todavía, y tendremos que enfrentar la muerte como los patriarcas mencionados en este capítulo 11. Será realmente un privilegio enorme terminar nuestra vida dando un testimonio a los vecinos, al mundo, a nuestras familias, de que ese testimonio ha sido un testimonio fiel de vida, un testimonio de la fidelidad de Dios en todos los años, desde el día en que Él nos salvó. De tal manera que podemos dejar responsables de ese testimonio a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos quienes nos rodean. Que si no escuchan el Evangelio de la gracia de Dios y lo rechazan, Dios va a usar el testimonio de las vidas de aquellos que fueron sus parientes creyentes fieles para tener que, lamentablemente, juzgarles. Dios tendrá argumentos en el día del juicio para aquellos que rechazan la gracia de Dios. No solo la palabra será el gran argumento, la evidencia, sino también las vidas de muchas personas. Qué importante, hermanos, entonces, es poder dar buen testimonio. Ha dicho el escritor, entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desde el verso 4, hermanos, quiero sugerir, desde el verso 4 hasta el verso 22, si tienen sus Biblias a la mano, hay una gran sección. Vamos a dividir el capítulo 11 en dos partes principales. La primera parte es desde Abel, verso 4, hasta José, en el verso 22. Todos esos hombres que están mencionados en esa primera parte, desde el verso 4 al verso 22, describen o ilustran la verdad de que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, el Espíritu Santo entonces hace que la primera parte, la primera mitad, los primeros 22 versículos, esté la lista de hombres y mujeres, especialmente patriarcas, en este caso Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Son los patriarcas. Esos patriarcas, sus vidas de testimonio se caracterizaron porque demostraron una fe que el escritor aquí dice era la certeza de lo que se esperaba. Esa es la primera parte. Y si usted se fija bien, si pudiésemos leer en realidad toda la primera sección, el personaje o el protagonista principal de toda esta sección, desde Abel hasta José, es nada menos que la persona de Abraham. Hay por lo menos 5 o 6 nombres mencionados, pero la persona de Abraham representa como el principal personaje que el Espíritu Santo pone aquí, como aquel que realmente describe lo que significa la certeza de lo que se espera. El Espíritu Santo entonces, vuelvo a decir, selecciona entre estos patriarcas, desde Abel hasta José, principalmente a Abraham, dedica la mayor parte de los versículos de la primera mitad del capítulo 11 al testimonio de Abraham, y Abraham va a describir perfectamente lo que significa que la fe es la certeza de lo que se espera. En la segunda parte, del verso 23 al verso 40, está lo que podríamos llamar todos aquellos hombres y mujeres que con sus vidas expresaron la segunda descripción de la fe. ¿Cuál es la segunda? Ahí está en el verso 1. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, desde Moisés, verso 23, hasta el final, hay una lista de hombres y mujeres mencionados allí, cuyas vidas se caracterizaron, cuyo testimonio de fe se caracterizaron, porque se afirmaron o se fortalecieron firmemente en el hecho del Dios invisible, en la realidad del Dios invisible, en el cual ellos creían. Y pareciera ser, hermanos, que en la segunda parte
de la descripción de la fe, que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, pareciera que Moisés realmente representa, entre todos estos personajes, el que más se destaca en toda la descripción, en la segunda parte de este capítulo, es Moisés. De hecho, el Espíritu Santo puso una expresión ahí cuando dice que por la fe dejó a Egipto, Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué es la fe? La fe, dice la palabra ahí entonces, es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Entonces tenemos la descripción de la fe, dos aspectos de la fe. La certeza de lo que se espera, y ahí tenemos todos los patriarcas, y el que más se destaca de los patriarcas es Abraham. ¿Y por qué se destaca Abraham? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe mira hacia el futuro, contempla hacia el futuro las promesas de Dios y las trae al presente, y se abraza de ellas y las disfruta, y vive el presente como si el futuro ya estuviese realizándose. Por eso el verso 13 lo dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, mire lo que dice, mirándolo de lejos. Ahí, hermanos, se encuentra la mejor descripción de la fe. Mirándolo de lejos, la mirada del alma que se proyecta hacia el futuro. Dice, y creyéndolo. Entonces, ¿qué es lo que miraban de lejos? Las promesas de Dios. En este caso, Abraham, en el contexto, es la ciudad celestial. Ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había grandes promesas hacia el futuro. Y ellos las miraban de lejos. Pareciera que miraban el brillo de la nueva Jerusalén en el horizonte, aún de la tierra de Canaán, más allá. Y cada vez que pasaban los años, esa ciudad más se acercaba a ellos. Lo miraron de lejos, dice, y lo creyeron. Y luego dice, los saludaron. Es decir, se abrazaron a ellos, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Entonces, si quisiéramos buscar un personaje que describiera lo mejor posible el hecho de que la fe es la certeza de lo que se espera, sin lugar a dudas, Abraham y los patriarcas lo representaron muy bien. La fe se proyecta, hermanos, hacia el futuro. La fe se aferra a la esperanza de los hechos, de las promesas, de las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en el futuro. El creyente no puede vivir sin la esperanza. Y la esperanza no puede abrazarse sin la fe, sin la completa seguridad de que Dios va a cumplir plenamente todo lo que ha prometido. Acabamos de hablar de la venida del Señor. Nos aferramos a esa mirada de fe que contempla la venida del Señor como un hecho ya. Eso afecta nuestra conducta de tal manera que si el Señor viene ya, es inminente la venida del Señor por su iglesia, todas las demás cosas quedan en segundo plano. Todos los demás propósitos terrenales pierden valor, pierden fuerza. Aún el mundo con toda su gloria y toda su apariencia, su falso brillo, pierde valor frente al hecho de la inminente venida del Señor. Estos hombres, por la fe, miraban de lejos el cumplimiento de las promesas de Dios y lo creyeron y lo abrazaron. Esto significa lo tomaron para sí y lo disfrutaron anticipadamente. De tal manera que el hecho de que Abraham y Sara, su esposa, y los demás peregrinos como Isaac, Jacob y José, entendían que Dios les tenía prometido mayores bendiciones más allá de la muerte, eso afectó tremendamente su conducta, su estilo de vida, su cultura de vida. Si ellos esperaban una ciudad celestial que era cierta, por lo tanto, para ellos vivir en Canaán, vivir en las sociedades de aquel entonces, era un mero tránsito, era pasar como peregrinos que están de pasos, como extranjeros, que no tienen una patria acá, sino que tienen una patria en los cielos. Por lo tanto, la fe no es una ilusión, no es una credulidad, no es una utopía, sino que es la confianza en el alma del creyente, que se aferra a las promesas de Dios que nunca pueden fallar. Y si las promesas de Dios no van a fallar y no han fallado hasta el día de hoy,
entonces nosotros ajustamos nuestra vida de acuerdo a esa bendita esperanza. Hermano, si tú sabes, si yo sé que el Señor viene, ¿no debiera eso priorizar entonces las cosas del Señor? La esperanza de su venida no debiera hacer que nosotros viviésemos vidas santas, de tal manera que si Él viniese hoy día nos hallase en una vida de santidad. No significa a lo mejor arreglar nuestra agenda en pos de lo que más importa hoy en día, que es la obra del Señor, que es el Evangelio, que es un testimonio fiel a Él. ¿Podría alguien que está esperando al Señor embarcarse en cosas de largo plazo, como si tuviésemos solamente la vista puesta en este mundo? El libro de Apocalipsis habla de los moradores de la tierra, aquellos que no tienen esperanza, cuyo fin, cuya meta, cuyo gozo, cuyos propósitos ideales son solamente esta tierra. Pero el creyente sabe que si el Señor viene, tiene toda una eternidad hacia el futuro. Por eso somos extranjeros y peregrinos. Porque el Señor nos llamó, nos sacó fuera, no solo del mundo, de una sociedad que cada día más se aparta completamente de Dios. Nos ha llamado a una esperanza, dice el escritor, viva, genuina, una esperanza cierta. Cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de probabilidad. No es la palabra que usamos en español. La palabra en español esperanza es una posibilidad. No, la palabra esperanza bíblicamente es seguridad. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de esperanza, se refiere a la seguridad de que esas promesas se van a cumplir. Por la fe nos podemos aferrar a esas promesas de parte de Dios, de tal manera que nuestra vida de fe puede afectar también nuestra conducta. ¿Qué es la fe? Dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego dice, es la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver la primera expresión. La fe entonces es la certeza de lo que se espera. Cuando la Biblia habla, hermanos y amigos, de certeza, usa una palabra bien interesante que significa sustancia, algo sólido, algo consistente. Por ejemplo, si un laboratorista en un laboratorio, yo nunca fui bueno para la química, era un sufrimiento para mí entrar a los laboratorios de química, donde había que echar en un tubo de ensayo ciertos elementos que el profesor de química nos guiaba, y entonces eso empezaba a echar humo, y la idea del experimento era encontrar el resultado, lo real, el resultado, el producto del experimento. Esa es la sustancia, no el humo, no el humo. De hecho, la palabra hipótesis es parecida a la palabra que usa aquí el Espíritu Santo, que no es hipótesis, es al contrario de lo que es supuesto, es lo sólido, es lo real, es lo real. Dice la fe, es la certeza, es la sustancia de lo que se espera. Es decir, de todo el experimento que usted pueda hacer, siempre en el tubo de ensayo queda un residuo. Ese es el resultado que el químico busca. Lo demás es mero humo que se ha evaporado. Mire, están las filosofías, están las utopías, están las hipótesis, está la credulidad. Todo lo que el hombre pueda ilusionarse o creer, eso no es fe. La fe bíblica tiene sustancia, nos dice aquí el autor. De tal manera que la fe descansa, es decir, lo que yo creo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, descansa en sólidas y reales bases sobre las cuales puedo yo confiar. ¿Acaso la palabra de Dios no es una base real? ¿Acaso la historia ha demostrado la fidelidad de Dios en todas sus promesas? ¿Acaso en mi propia experiencia no podré comprobar, y lo vamos a ver, que Dios realmente es fiel a sus promesas en nuestra vida? Entonces, si la fe es la sustancia de lo que se espera, quiere decir entonces que la fe del creyente no es mera teoría, como los incrédulos o los escépticos o los agnósticos podrían pensar. La fe del cristianismo, la fe cristiana, la fe no es teoría, no es hipótesis, no es especulación, no es la ilusión del alma, de un alma crédula que se ilusiona de un futuro que nunca sucederá, no.
No es la confianza de alguien que se basa en hechos irreales. No, la Escritura dice, la fe es la certeza de lo que se espera. De hecho, amigos y amigas, a lo mejor que usted no conoce al Señor, debiera saber que el cristianismo está fundado en un hecho sólido e incuestionable. Que si usted quisiera destruir el cristianismo, basta que compruebe la falsedad de ese hecho y todo el cristianismo se derrumba. ¿Sabe cuál es? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo fue un hecho real, comprobado por los testigos, los apóstoles, más de 500 testigos, dice la palabra de Dios, y por la historia misma. Aún los inconversos no encuentran una explicación psicológica de cómo 11 hombres, 12 hombres, pusilánimes, llenos de miedo ante la muerte de su Mesías o de su maestro que fue crucificado, de la noche a la mañana, en menos de 30 años, salen por el mundo proclamando una falsedad, una ilusión, una mentira. Muchos estarían dispuestos a mentir, pero ¿sabe usted? No todos están dispuestos a dar la vida por una mentira. Y los primeros cristianos del primer siglo dieron la vida por un hecho real. Cristo resucitó. Por lo tanto, si algún ateo o algún escéptico quisiera derrumbar el cristianismo, demuestre que la resurrección no ocurrió y toda la fe cristiana se derrumba, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe está basada en un hecho sustancial, la realidad de las promesas de Dios, interviniendo en las vidas de los hombres. De tal manera entonces que podríamos decir, una traducción podría ser que la fe es aquello que da sustancia a las cosas que se esperan. Es decir, le da cuerpo, le da realidad a las promesas futuras del Señor. Entonces nosotros por la fe, hermanos, asumimos o consideramos como reales, palpables, consistentes, en el presente, las promesas futuras de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Cuando dice la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿Se da cuenta que ahí está la palabra esperanza también? Son aquellas cosas que Dios ha prometido en su palabra. Entonces nosotros podemos ejercer la fe en nuestro corazón, la fe del creyente. Y eso implica que podemos aferrarnos a lo que Dios ha prometido, sabiendo que Dios no puede fallar. Es imposible, dice la Escritura, que Dios mienta. El creyente asume y considera entonces lo prometido, cualquiera que sea las promesas de Dios, como algo sólido, como una sustancia, como algo ya cumplido. Por ejemplo, a Noé se le dijo, Noé, prepara el arca, y aquí traeré un juicio, dice, sobre la tierra, porque la maldad, la violencia de los hombres, la maldad del corazón humano desde su juventud, ya no va más, le dijo el Señor. Toda la tierra se ha corrompido. Hazte un arca de madera de gofer, etcétera, etcétera. Constrúyela y le da los detalles. Y el Señor le anuncia un juicio futuro. ¿Qué es lo que hace Noé? Por la fe, dice, advertido de las cosas futuras, que no se veían, el juicio inminente, se aferró a esa verdad y la creyó. Y la encontró y la asumió como algo real y sólido. Noé no iba a esperar a que esto sucediera. Y él fuese arrastrado por el diluvio. Él creyó la palabra y la advertencia de Dios, que era futura, pero la trajo al presente como un hecho real y se puso a construir el arca, porque la fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera. En este caso era un juicio, pero en muchos casos es bendición para el creyente. Cuando el Señor se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te daré. ¿Y cómo salió Abraham? Por la fe, sin saber dónde iba. No veía el futuro, no veía la ciudad futura, no veía todavía la tierra, pero se aferró a las promesas de Dios. Y las promesas hacia el futuro de una tierra y una ciudad, Él las trajo al presente por la fe y salió
en obediencia a la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. Por eso dice también, en el caso de Abraham, lo mencionamos, ellos lo miraron de lejos, lo creyeron, lo abrazaron y por lo tanto vivieron como peregrinos. Tanto afectó las promesas de Dios y tanto se aferraron a esas promesas que, como hemos dicho, afectó la conducta de ellos. De tal manera que cuando ellos pasaban por las distintas sociedades que se presentaban en su viaje de peregrinos, que comenzó en Ur de los Caldeos, aquella antigua ciudad de Babilonia, dice la palabra que Abraham, Sara, Taré, el padre de Abraham, Taré, y su sobrino Lot, 4 peregrinos salieron de Ur de los Caldeos. La ciudad de la gloria efímera, le podríamos llamar. Porque el Dios de la gloria se apareció a Abraham, dice en Hechos 7, dice el mártir Esteban. Hablando de la historia de Israel, dice, el Dios de la gloria apareció a Abraham. Así que hay una gloria más grande que Ur de los Caldeos. Le hemos llamado a Ur, la ciudad de Babilonia, la ciudad de la gloria efímera. Avanzaron los peregrinos y llegaron a Harán, que hoy en día es Damasco, la ciudad de la prosperidad. ¿Sabe quién se quedó atrapado en la prosperidad de Harán? Taré. 5 años demoró el avance de Abraham y Sara para llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Abraham tuvo que esperar que su padre muriera. Los lazos naturales le detuvieron y Harán se quedó allí. Damasco, ruta de oriente y occidente. ¿Por qué no? ¿Por qué no quedarse ahí? Este es un buen lugar, aquí podemos prosperar, aquí podemos asentarnos, aquí podemos hacer un futuro, aquí podemos hacer nuestro sueño americano, por decirlo así. ¿Por qué no? No era la voluntad de Dios quedarse ahí. Y no más muere Taré, Abraham queda libre de su lazo natural con su padre. Y sale entonces, ya no 4, sino 3, Abraham, Sara y Lot. Y llegan a otra sociedad de aquel tiempo, que es la sociedad de Egipto. Y Egipto trata de tirar sus lazos, sus engaños de prosperidad, de poder, de grandeza, de gloria, de fama, de placer, todo lo que el mundo ofrece, y que tiene embaucado a millones y millones de seres humanos. Pero ustedes saben, hermanos, que Egipto fue una decepción para Abraham. Dios lo guardó de los engaños de Egipto. Así que después de un tiempo de mucha dificultad, ahí en Génesis 12, Abraham vence por la fe sobre las atracciones del máximo poder de aquel entonces, Egipto. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot no fue decepcionado por Egipto. Lot fue cautivado por Egipto. De tal manera que cuando sale de Egipto, trae las semillas del amor al mundo hacia la tierra de Canaán. Y no más llegan a la tierra de Canaán, ahí están 2 ciudades tremendamente peligrosas. Sodoma con toda su inmoralidad, con todo su progresismo actual, ¿no es cierto? Sodoma y Gomorra. Abundancia de pan, abundancia de ociosidad, un tiempo suficiente para que la mente pudiese ocuparse en todas las perversidades que ustedes pueden pensar. Sodoma y Gomorra. Muchos no quieren escuchar ese nombre hoy en día, lo encuentran anacrónico. Pero Sodoma y Gomorra son las ciudades del placer, del ocio y del pecado. Esas ciudades quisieron atrapar a los peregrinos Abraham, Sara y Lot. Lot quedó atrapado. Empezó a poner sus tiendas porque las paredes blancas de Sodoma, las libertades a lo mejor, la modernidad de Sodoma, ¿no es cierto?, le cautivaron. Y dejó la tienda para ponerse a vivir dentro con su familia de Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia. Un creyente totalmente amarrado en lo que era Sodoma y Gomorra. Mientras Abraham puso la tienda muy lejos de las ciudades, en un lugar llamado Hebrón, en una carpa. Vivieron en carpas. Abraham, Isaac y Jacob y sus nietos vivieron en carpa. Nunca quisieron asentarse, porque ellos sabían que Dios les tenía preparado una ciudad, una sociedad,
más gloriosa, más grande que todo lo que el mundo pudiese ofrecerle. Así que ellos fueron peregrinos realmente. ¿Qué les llevó a llevar esa vida de nómades? Como beduinos, como lejos de toda comodidad y de toda modernidad. Porque ellos entendieron, dice la palabra, que Dios les tenía preparado una ciudad. Y esa ciudad es la Nueva Jerusalén. La ciudad donde estarán todos los redimidos a través de la historia. La ciudad, dice la palabra, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que la ciudad, dice Hebreos 11, es la ciudad que tiene fundamentos. ¿Es que las demás ciudades no tienen fundamentos? Lo que pasa es que todas las demás sociedades se derrumbaron. ¿Dónde está la gloria de Egipto? ¿Dónde está la gloria de Babilonia? ¿Dónde está la gloria de Roma? ¿Dónde estará la gloria del gran país del norte? ¿Dónde estará la gloria de China en el futuro? Todas se derrumbarán. El profeta Habacuc dice que las naciones se afanan para el fuego. ¿Tanto afán para qué? Cuando el Señor venga, todo eso se va a derrumbar. Porque no va a ser la sociedad, ni el carácter, ni la filosofía, ni la política, ni la cultura de las sociedades humanas la que va a imperar cuando el Señor venga. Él va a poner su reino de justicia y santidad en este mundo. Y ahí estará la nueva Jerusalén, la morada de todos los redimidos. Esa ciudad buscaban estos hombres. Yo no sé cuándo, la Biblia no lo dice, en qué momento Dios le dijo a Abraham, tengo preparada una ciudad para ti. Es probable que a través de la experiencia fue decepcionándose de todas estas sociedades que no cautivaron en su corazón como creyente. A través de la decepción de estas sociedades, a través de la experiencia como peregrino, fue entendiendo y concibió con la ayuda del Señor de que si Dios no le cumplía el 100% de las promesas en Canaán, es porque Dios tenía preparado algo mucho más grande. De ahí entonces que los patriarcas concibieron esta bendita verdad de que esperaban una patria y una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si Dios es el arquitecto, es el mejor diseño para los redimidos para toda la eternidad. Si Él es el constructor, es la sociedad, es la ciudad que los embates de las olas del tiempo jamás van a erosionar los firmes fundamentos de aquella ciudad bendita a la cual Dios llama a todos los redimidos. A todos los redimidos. Hermanos, Abraham y Sara, su esposa, mujer de fe, peregrina también como él, exaltada aquí en la Escritura como una que aún por la fe dio a luz un hijo en casi 100 años. Estos hombres, estos peregrinos, pusieron el catalejo, el telescopio de la fe y vieron la ciudad celestial. Y entendieron entonces que Dios no tenía preparado nada para ellos en este mundo. Habían promesas que se cumplirían aquí en la tierra, pero la plenitud de esas promesas se cumplirían más allá de esta vida. Por eso si usted lee Hebreos 11, la primera parte que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, se va a dar cuenta que ellos, aún frente a la muerte, no se desanimaron, sino que al contrario, dice que murieron en fe. Es decir, la muerte no los derrotó, sino que enfrentaron la muerte por la fe, por la fe. Abraham y Sara murieron en la expectativa de que Dios cumpliría plenamente todo lo que Él prometió más allá de la muerte. Porque dice Hebreos 11 que Dios les tiene preparada una ciudad a aquellos verdaderos peregrinos, peregrinos de la fe. Aún Isaac bendijo a sus hijos al borde de la muerte, sabiendo que Dios cumpliría las promesas sobre sus hijos. Y aún Jacob bendijo a sus 12 hijos, especialmente a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Y antes de morir, ese hombre débil allí, casi al borde de la muerte, se para en la cama, se pone sus pies sentado en su cama y se agarra de su bastón, de su bordón, y se levanta, el último impulso de la fe, antes de morir.
antes de dar el último estertor de la muerte, que sabemos que el cuerpo se estira así violentamente y luego entrega al espíritu, dice la Biblia, el hombre por la fe da el último impulso, pero no a su fuerza, sino apoyándose en el bordón, en el báculo. Ese báculo representa la fuerza de Dios que lo sostuvo durante toda la vida. ¿Y sabe qué hace? ¿Qué hace Jacob frente a la muerte? Adora. Primero, da una profecía sobre sus hijos, porque la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? La fe mira al futuro y lo trae al presente. Entonces Jacob cuando muere, muere la absoluta convicción de que todo lo que ha dicho sobre sus hijos, Dios lo va a traer a la realidad. Y adora en el borde de la muerte. Yo no sé si voy a morir. Si el Señor viene, no voy a morir. Y muchos de los que están conectados, que son creyentes, si el Señor no viene, no vamos a pasar por la muerte. Pero permítame el Señor, si tuviese que morir, que mi último estertor pudiese ser un acto de adoración al Señor por la fidelidad de sus promesas. ¿Se imagina usted enfrentar la muerte en esa absoluta confianza de que si tuviese que morir, cuando venga el Señor, mi cuerpo va a resucitar y voy a estar con Él? José, antes de dar el estertor final de la muerte también, le dijo a sus hijos, no dejen mis huesos en Egipto, dijo. Dios os visitará, dice. Estaba hablando de Moisés. Mire cómo José ve el futuro. Dios le revela el futuro 400 años después. Dios os visitará y os sacará de Egipto, donde ustedes están aquí, donde José era segundo señor del reino. No dejen mis huesos en Egipto, dice. Llévenlos a Canaán, porque en Canaán Dios les va a visitar. Y yo espero la resurrección en Canaán. Por lo tanto, José creía en la resurrección también. Entonces estos hombres, desde Noé hasta José, por la fe, miraron el futuro, lo creyeron, se abrazaron, lo consideraron como un hecho, como algo sustancial, una realidad. Le dieron cuerpo por la fe. Y eso afectó sus vidas y aún les afectó y les ayudó a enfrentar la misma muerte. La fe, entonces, hermanos, es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Y cuando la Biblia habla de la convicción, se refiere a que nosotros por la fe, hermanos, podemos ir comprobando, probando la realidad de las promesas de Dios. Los patriarcas miraban hacia el futuro y eso les afectó de tal manera que decidieron vivir como peregrinos, esperando todos los días la realización de aquella promesa. Murieron esperándola, pero no porque Dios fracasara, sino porque Dios les tenía algo más grande que Canaán, una herencia terrenal. Les tenía una herencia celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero la segunda parte, cuando hemos dicho que desde Moisés en adelante hasta el final, usted lo puede leer, todos esos hombres y mujeres tuvieron un común denominador, algo les caracterizó. ¿Sabe qué les caracterizó? El sufrimiento. Porque por un lado la fe del cristiano es expectativa, es bendición, es esperanza. Pero por otro lado la experiencia del justo y del cristiano en este tiempo de la gracia es sufrimiento, es aflicción, es prueba. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, nos dice la palabra. Los padres de Moisés, cuando vieron el terror de que iban a matar a su hijo, se sostuvieron por la fe y no entregaron a su hijo, sino que lo dejaron ahí en el borde del río, confiando que Dios, el Dios invisible, lo protegería, que Dios tenía promesas para con ese niño. Esa es la fe que se sostiene como viendo al invisible. Moisés no tuvo temor del rey de Egipto, sino que se sostuvo como viendo al invisible, dice también la palabra de Dios. Dice que por la fe celebraron la Pascua porque sabían el terrible día que venía sobre Egipto, cuando el ángel de la muerte entraría en las casas de todos los egipcios
excepto en las casas donde la sangre de un cordero estuviese pintado, ¿no es cierto?, los dinteles y el poste. ¿Por qué celebraron la Pascua? Porque creyeron la realidad de aquel Dios invisible que habría de actuar en juicio. Pasaron el Mar Rojo, el terror del Mar Rojo. Si pasar el Mar Rojo, hermanos, no fue una, lo digo con mucho respeto, a veces los niños se les muestra en la televisión o las caricaturas como muy, muy agradable, casi algo turístico. No, no. Pasar el Mar Rojo, pasar el mar significa un elemento tremendo de terror y de impresión. Es como pasar por medio de la muerte. Las gigantes paredes de las aguas abiertas del Mar Rojo representan que ellos pasaron por el terror de ese mar, sostenidos en la realidad del Dios invisible, que con su poder dividía las aguas y que no permitió que nada les dañase hasta cruzar al otro lado, porque se sostuvieron como nación, como viento al invisible. Apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, como dice en el caso de Daniel, sufrieron martirio, persecuciones, sufrimiento. Algunos no renunciaron a su fe. En el tiempo de los macabeos, que son líderes judíos antes del Evangelio de Mateo, antes que el Señor llegara, hubieron fieles hombres que por la fe, por su fe, decidieron morir antes de renunciar al conocimiento de Dios, a la fe en su Dios. A través de la historia han habido muchos mártires y muchos que han enfrentado pruebas y tribulaciones. ¿Qué sostiene al creyente? ¿Qué sostiene al justo, al hombre y la mujer que vive en justicia? Es la fe en la realidad de que el Dios, invisible sí, pero real en su presencia, fortaleciéndonos, consolándonos, ayudándonos, aún en la misma muerte. Es la promesa de la palabra de Dios. Ambos aspectos. La fe entonces es la certeza de lo que se espera. Mira el futuro. Hermano, que el futuro nos aliente, nos anime, más que nos entusiasme, nos haga vivir vidas gozosas en la inminente venida del Señor. Pero si el presente que estamos viviendo, cualquiera que sea, o o lo que tengamos que enfrentar, pudiese ser aflicciones, sufrimientos, dificultades, podemos sostenernos en la realidad de aquel que es el invisible, pero real por la fe. El Dios invisible, que se ha hecho carne en la persona de Jesucristo, en aquel Hijo que está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. Qué gran capítulo el capítulo 11. Lo ha definido el Espíritu Santo, lo ha descrito. Este es el doble aspecto de la fe que debe estar en nosotros siempre. Miramos el futuro porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y lo gozamos como si ya las promesas de Dios se estuviesen cumpliendo. Y en el presente, de aflicción o sufrimiento que tú, hermano, estés pasando, puedes sostenerte como viendo al invisible. Él te fortalece. Podrá librarte de la prueba o podrás experimentar su compañía en medio de la prueba. Esa es la realidad de la fe. Esa es la experiencia bendita que solo el creyente tiene y que lamentablemente aquellos que no son salvos nunca podrán entenderlo. Porque para entenderlo, en primer lugar, la fe debe ser puesta en la persona bendita de Cristo, como aquel que murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó. La relación de fe con Dios parte sobre la base, sobre el principio de que el hombre se convierte a Cristo. Tu relación con Dios comienza sobre la base de tu fe puesta en el Salvador que Él dio y lo entregó a la muerte en una cruz para salvarte de tus pecados. De ahí comienza la vida de fe, bendita vida, y ojalá la vida de peregrino, con una esperanza cierta, clara, bendita, una esperanza que sabemos que se cumplirá cuando el Señor venga. Pobre este mundo, que solo tiene mirada, esperanzas, ilusiones vagas y efímeras, que no se comparan a las realidades
invisibles, pero ciertas, que Dios ha preparado, dice, para todos los que le aman, para todos los que le conocen. El Señor nos ayuda entonces a que como Abraham, como Sara, como esos hombres, esos patriarcas, vivamos como extranjeros y como peregrinos, sabiendo que tenemos una patria, que tenemos una ciudad, que tenemos un reino inconmovible que el Señor fue a preparar para los que le aman, para los que han confiado en Él como Salvador personal. Gracias, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, y a todos quienes se han conectado en esta tarde, el Señor les bendiga ampliamente. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Gracias por recordarnos este capítulo tan precioso de Hechos capítulo 11. Animo a los hermanos, aquellos que no lo han leído, que lo puedan leer y ponerse también, pensar en aquella testimonio que dieron estos hermanos, estos antiguos, y que estamos llamados también a dar aquel testimonio. Vamos a orar para terminar esta reunión, queridos hermanos. Padre bendito, Padre celestial, queremos agradecerte esta oportunidad de conectarnos y escuchar tu palabra, escuchar este ministerio, para hacernos pensar en las cosas celestiales, poner nuestra mira arriba, donde está Cristo resucitado, poner nuestra mira en aquella ciudad que tiene fundamentos. Te rogamos por nuestro hermano Rodolfo, por su familia, por los hermanos ahí en Valparaíso también, en la Avenida Victoria, y también por tantos lugares donde tú has permitido que se pueda conectar y ministrar tu palabra. Te rogamos por cada hermano y hermana presente, que bendigan a las familias, Señor. Y gracias nuevamente te damos, Padre, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Te lo agradecemos y pensamos en unos hermanos que están delicados de salud, como el hermano Jaime Martín. También pensamos en Claudia Gálvez, te rogamos por ellos, hermanos en la fe, para que tú les ayudes en sus asuntos, puedan seguir adelante. Y gracias, Señor, por estos momentos de comunión. Gracias, Padre amado. Te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.